La cruz, la escena de la obra redentora de Jesús. La hora que marca el tiempo y el destino del hombre. La hora que marca la espiritualidad del creyente. La hora, la cruz en la vida de Cristo. Ahora, hermanos y hermanas, esta mañana queremos recorrer un tanto a lo ligero, por falta de tiempo, el término que San Juan usa con mucha frecuencia: la hora. La hora. Los 4 evangelistas tienen sus distintas formas, bajo la inspiración de Dios, de presentar la escena gloriosa y solemne del Calvario, en donde se llevó a cabo la redención del mundo. Expresión grata del amor de Dios y su gracia. La cruz, la hora, dice Juan. Quiero que noten pues entonces las ocasiones cuando Juan, el escritor, el amado del Señor, habla de la hora. Noten, no una hora, la hora, el artículo que define en forma elocuente la hora de la escena gloriosa del Calvario. La hora. En el plan de Dios, la hora. Ustedes muy bien saben que de acuerdo con la filosofía griega y con la filosofía hinduista de hoy, el tiempo se consideraba como un círculo cíclico. El hombre nacía, crecía, moría, regresaba en reencarnación, y su conducta aquí en el mundo designaba la forma como tendría que regresar en la reencarnación. Le llamaban karma, como el pueblo católico habla de purgatorio, algo por el mismo estilo. Un círculo. Y por tanto no había progreso. Por eso a mí me llama la atención que tanta juventud son cautivados por la idea del hinduismo, que presenta la vida como un círculo en donde no hay avance ni fin en la vida, ningún programa. El concepto cristiano es muy distinto. La vida no es un círculo en donde regresa el ser para reencarnarse en forma quizá un tanto mejor. El concepto bíblico y cristiano es que la vida es como una línea horizontal. Hay progreso, tuvo su comienzo, tuvo su fin y tendrá su fin. Hay progreso en ese plan. La idea de los hebreos del Antiguo Testamento, según he leído, ellos consideraban el tiempo en forma horizontal en 3 distintas etapas. La eternidad del pasado hasta la creación, primera etapa. La segunda, de la caída del hombre hasta la venida de Cristo, parousia. Y la tercera, de la venida de Cristo, de siglos y siglos y siglos y siglos sin fin. 3 grandes épocas en línea horizontal. Había progreso. Pero las tres etapas, más tarde formaron solamente 2. Y la cruz fue el centro. Antes de su venida para morir, después de su muerte, hasta su venida eternamente. La cruz, la hora, en el plan de Dios, en el progreso de la historia, que fue suya, fue la de Cristo, y es. La cruz es el centro, la hora, que marca el tiempo, que marca el destino del hombre, que marca la espiritualidad del creyente, la hora. Quiero que noten en primer lugar Juan 7:30, la hora, según Juan 7:30. En esa línea horizontal, historia progresiva. Noten 30.
7:30. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había llegado la hora. La hora. En el plan de Dios, en la historia, en su progreso, la hora, la cruz, marcaba. Y para él fue la sombra que protegía su vida. La hora. Nada podía suceder antes de la hora en cuanto a Cristo Jesús. Quisieron poner manos sobre él para prenderle. No podía. ¿Qué fue aquel poder que los detenía? La hora. Y para Juan la hora es la cruz, la escena y la obra, ministerio de la cruz. No podían poner manos sobre él, porque la hora en la historia no había llegado. La cruz, el centro. Aún más, noten ustedes en Juan 8:20, la misma cosa. Estas palabras habló Cristo o Jesús en el lugar, las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, puso manos sobre él. Ser un ser sagrado, un hombre en plena libertad de su vida como hombre, siendo Dios. ¿Qué dice ahí? Nadie le prendió, porque aún, noten, aún, todavía no había llegado la hora. En primer lugar, quiero que noten ustedes la obra de la cruz, obra perfecta y gloriosa, marcó la hora, y nadie podía poner manos sobre él hasta la hora. La cruz, el abrigo que protegía a Cristo como hombre siendo Dios, hasta llegar a la hora. Nadie podía. Usted recuerda que cuando nació Jesús, el Cristo, el Señor, en Belén, Herodes quiso poner fin a su vida. No pudo poner manos sobre él. La hora no había llegado. La cruz. Fue la cruz que marcaba el paso de su vida, el cumplimiento de su deber como Salvador, y nadie podía poner manos sobre él. Aquella noche, allá en el mar de Galilea, con aquella navecilla, cruzaba el mar de Galilea, vino un viento, y el griego es bastante fuerte, como ciclón, azotando aquella navecilla. Y los discípulos veteranos, hombres del mar, vieron que la nave iba hacia abajo, no había esperanza. Pero ahora no había llegado. Se levanta Jesucristo y pone el bozal. Noten, el griego puso bozal al viento. Detrás del viento estaba Satanás procurando estorbar que no llegara la hora. Ni Satanás, ni los demonios, ni los enemigos podían poner manos sobre él, porque no era la hora. La cruz. Y a través de su ministerio, en grandes rasgos, ustedes recuerdan cómo en Capernaum, al sanar el paralítico, dijo: tus pecados te son perdonados. Y algunos de los malvados ahí, para hacer frente a Cristo Jesús, decía, blasfemaba, pero no se atrevían a poner manos sobre él. La hora no había llegado. Bajo la sombra de la cruz, en sentido, estaba protegido. No era la hora. La marcha seguía hasta la cruz. Aún más, recuerden, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, sanó un día sábado. Y los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. No podían. La hora no había llegado. Aún más, en Lucas 6:7, un día sábado sanó otro hombre de mano seca, y los fariseos se fijaron en el caso y desde luego, ¿qué hicieron? Buscaban en qué acusarle para matar a Cristo. No podían. La hora no había llegado. Y ustedes recuerdan también en Juan 7:30, en la fiesta del tabernáculo. También en Juan 11:58.
ya decidieron matar a Cristo Jesús, elemento peligroso para ellos, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Querían hacerse, en fin, llevarlo a la muerte. Y planes ya tenían, decididos a hacerlo. Único esperaban la hora oportuna. Pero no fue posible. La hora no había llegado. No podían poner manos sobre él hasta que la hora de Dios, en el plan de Dios, en el plan de la salvación del mundo, llegara. Nadie, ni el diablo, repito, ni los demonios, ni la gente, los fariseos, los líderes religiosos, no podían manos sobre él. No era la hora. La cruz. Hermanos, para nosotros tiene su lección. Tantas veces se pregunta por qué un hermano misionero o un hermano, ya sea de México o cualquier país del mundo, todavía joven, muere. Parece que una tragedia. No, Señor. Había llegado la hora. De la hora de la cruz, la hora en el plan de Dios para esa vida. La historia lo repite tantas veces. ¿Cómo se explica que Pablo, perseguido a través de Asia Menor, a través de Jerusalén, Siria, Italia, Grecia, apedreado en Listra? Sí. ¿Maltratado en Cesarea? Sí. ¿En Roma encarcelado? Sí. Pero no ponían manos sobre él. Porque la hora del Calvario, en el plan de Dios, defendía a Pablo. Y al fin dice él en 2 Timoteo 4:6, la hora ha llegado para mi partida. Antes no, hasta que había terminado su obra, para la hora que Dios tenía en la cruz para su vida. ¿Y qué decir de Pedro y Juan, maltratados frente al Sanedrín, que habían sentenciado Cristo a Jesús a morir, el Imperio Romano en la cruz? ¿Por qué no pudieran poner manos sobre ellos? Los maltrataron, los amenazaron, pero no podían. Porque la hora de la cruz, en la vida del creyente, también le protege del mal. No es una cosa mágica, no es poner agua bendita para proteger de los espíritus. No, la cruz no es mágica, la cruz es verdad. Y porque la hora había llegado y Cristo había muerto, otorga a nosotros también en el plan de Dios por la hora. Las horas de nuestra vida están marcadas por la cruz, ni antes ni después. ¿Cómo se explica el caso de Martín Lutero en esa época, en el siglo XVI? Cuando el imperio romano, no el imperio católico romano, mejor dicho, imperio, dominaba. Y hay de aquel que se atrevía a separarse. Predicó el Evangelio leyendo Romanos, ¿se recuerdan? Y aquel monje, Martín Lutero, se convirtió. Vino sobre él persecución, enemistad y al fin el deseo de acabar con su vida. Lo invitaron que fuera a presentarse frente a la dieta de Worms en Alemania. Y los amigos decían, no vayas porque no vas a regresar. ¿Ustedes recuerdan el dicho de aquel? Aunque los demonios fueran tan numerosos como las tecas de la casa, yo voy, porque estoy protegido por la obra de la cruz. Y mi vida tiene su tiempo en el plan de Dios, cuya base es la cruz. Y voy. Los resultados no me importan. Si es el fin de mi vida, muy bien. Si no, no pueden tocar mi vida. Oh, hermanitos, en el plan de Dios, ese plan que se lleva a cabo por la cruz, el centro de aquella hora, las horas de la vida tuya y mía están bien protegidas. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? Si la hora
de la cruz en el plan de Dios fue la hora, las horas en la vida del creyente, porque estamos identificados con Él, no en la obra de redención, pero en la obra de santificación. Y así como aquella columna defendía y protegía a Israel desde el mar hacia adentro, de noche columna de fuego y de día columna de nube. Y cuando llegaron al mar Rojo, ¿recuerdan? Los enemigos por detrás, dice que la columna se levantó y se puso entre ellos y los enemigos, marcando el alto. Esa nube cubría de noche y de día hasta llegar al Jordán. Oh, hermanitos, en el plan de Dios, cada paso del creyente, Salmo 37, ordenado por Dios, y su vida está en las manos de Dios, comprado por la cruz, y la cruz nos garantiza protección hasta que el día llegue, que Él venga o nos llame. Sí, la hora no ha llegado. Nuestra segunda vez, noten Juan 12, 27. No solamente la hora era su protección para terminar su obra, pero también, hermanos, la hora marca y define el propósito por qué vino. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido a esta hora. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para la hora. ¿Cuál fue el propósito de su venida? Su encarnación, su ministerio. Cada paso rumbo a la hora. La cruz. Fue su ministerio definido por la cruz. No voy a entrar en las preguntas que él hace ahí en el Getsemaní. Pero yo entiendo, hermanos, que no era que lo salvara de morir. Porque tantas veces él había dicho que iba a morir. Desde Mateo 17, los últimos meses de su ministerio con los discípulos. Morir, resucitar. Mi idea es esta: que fuera rescatado victoriosamente en su ministerio de la cruz. Que detrás de la tumba resucitó. Resurrección. Sí, hermanos, marcó el propósito. ¿Para qué venir? Y si alguien preguntara por qué se encarnó y dejó el cielo para tomar un cuerpo humano, ¿qué diríamos? La hora marcó el fin que tenía en venir. ¿Qué mejor ejemplo, ilustración? Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios, ahí hay mucho, quinosis, pero tomó forma de hombre, humanidad. Se encontró como hombre, rasgos humanos, el hombre representante, el hombre ideal, siendo Dios. Se humilló, se vació de sí mismo, egoísmos, intereses propios, se vació de ellos. Se humilló hasta la cruz, siendo esclavo. Hermanos, ¿para qué vino? ¿Para pasear? ¿Dejar el cielo? Jamás. Y algunos explican esto, que vino para darnos un buen ejemplo, cómo morir. Pues sí, nomás eso. Que vino para darnos una idea de darnos a saber cómo vivir y cómo andar. Sí, pero mucho más. La hora, la cruz, marca en forma elocuente la misión de Cristo Jesús, porque con la cruz, la resurrección, las dos. Sí, la cruz marca la hora, por lo cual Él vino. ¿Por qué vino? ¿Usted recuerda haber leído, no cabe duda, esa biografía de Don Richardson, Hijo de Paz? ¿Lo han leído en español? ¿No? Bueno, ¿recuerda aquella escena? Hay mucho ahí que pensar. Entraron en una avioneta entre gente, caníbales y quién sabe cuántas otras cosas. Pueblo sumamente primitivo. Cuando llegaron ahí, de repente
fueron sitiados por un grupo de guerreros bien armados con sus flechas y sus lanzas para acabar con ellos. Y vino él la idea, allá en la escuela bíblica, todo para Cristo. Pero ahora, familia, hijos, y la pregunta que Dios hizo fue: Don, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué has venido? A pasear jamás, enemigos. El clima no es agradable, pero ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido? Y él tuvo que decir: yo he venido porque un día en la hora me compró. Y es mi privilegio vivir para hacer notorio aquel acto. Mi ministerio es levantar en alto la cruz y la resurrección y la gloria de Cristo Jesús. Para esto he venido. Oh, hermanitos, aquí en la escuela, como nos ha pasado con todos, donde todo es un poco favorable a lo menos, sí, donde quiere que Él mande yo iré. ¿Para qué? Sí, estoy dispuesto a dar toda mi vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el plan de tu vida por la hora de la cruz? ¿Cómo se puede definir tu vida? ¿Qué ministerio? ¿Ustedes recuerdan cómo en Juan 9:4 nos es necesario llevar a cabo la obra de Dios mientras tanto que sea día? Nos es necesario socios con Él. La hora de la cruz y la resurrección se lleva a cabo en el plan de la vida de cada creyente. ¿Qué mensaje tenemos? ¿Filosofía? No, Señor. ¿Astronomía? No, Señor. ¿Sociología? No, Señor. ¿Y psicología? No, Señor. Mensaje que abarca todos en un sentido. La cruz, la hora que nos compró el Señor. Y así como Él vino para morir y resucitar, así nosotros. Es el plan de Dios para tu vida y la mía. Servir a Él, hablar de Él, de sobre la cruz para el mundo perdido. Mensaje nuevo que redime y rescata al hombre en el fango del pecado. Pregunta esta mañana: en la hora del Señor para salvar, tú y yo, ¿en qué nos ocupamos? Porque estamos aquí. ¿Y para qué vamos a salir? Si vamos a salir buscando comodidades, etcétera, jamás, quizá, a lo menos para nosotros no fue. Pero vamos a salir para practicar lo que aquí aprendimos de esa hora, lo que hemos experimentado de la resurrección. Y si alguien pregunta esta mañana, ¿cuál es tu ministerio? Sí, quizá ser licenciado, pero un solo mensaje: Cristo. Doctor, sí, la cruz. Ingeniero, sí, la cruz. Todas estas cosas eran para mantenerme únicamente. Pero mi mensaje, mi ministerio es la cruz, la resurrección. La hora de aquel abarca las horas de nosotros. Noten más. La tercera cosa. Noten en Juan 12:23. Entonces Jesús les respondió diciendo: la hora viene. Ahora, hermanos, ahí es en el griego es perfecto. Ahora la traducción está bien, porque en español no tenemos un tiempo que equivalga a este tiempo imperfecto. ¿Ustedes recuerdan? Un hecho pasado cuyos resultados culminan en presente. Ahora, así podemos leerlo. La hora vino y ha llegado. ¿Qué? En que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. La hora de la cruz es la hora del trono. Su glorificación fue la ocasión cuando Cristo fue glorificado. Más tarde la resurrección para comprobar, la ascensión para comprobar, entronizado para comprobar la obra de la hora. Al mundo parecía una tragedia, un hombre inocente clavado en la cruz, la forma más cruel del Imperio Romano. No voy a entrar en la parte física, basta, pero aún la parte moral. Todo el pecado del mundo, el que cargó, el Cordero de Dios que cargó el pecado del mundo. Fue la hora de su glorificación. La tragedia al mundo, según el mundo, fue el momento de su gloria.
Porque el Evangelio, la hora, torna la tragedia aparentemente en gloria. Cuando andamos de acuerdo con la hora y las horas que marca la cruz. Sí, no fue tragedia. Fue la hora de gloria. Porque ahí se inicia, como he dicho, resurrección, ascensión, entrón y regreso. La hora, la ocasión de su glorificación. Recuerden Filipenses 2:9. Después de haber presentado la humillación de Cristo Jesús, aún la muerte de la cruz, por lo tanto, en vista de la obra de la hora, Dios lo ha levantado en alto, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble y le aclame el Rey Señor. Sí, la cruz no solamente tiene la sombra de la muerte por nosotros, pero también tiene la gloria de la resurrección. Es la hora, es la hora. Yo recuerdo, hermanos, haber leído la historia de un hombre que mucho me ha animado, me ha llamado la atención. Varias veces he mencionado su nombre, el conde de Zinzendorf. Su nombre es Nicolás Ludwig, de familia noble, con muchos terrenos, rico, familia noble, que andaba con la gente de alta sociedad. ¿Se recuerdan que fue para presentar en Copenhague la coronación de un pariente? Y un día paseando por una calle, entró a una capilla muy humilde, anduvo por la nave, viendo, y de repente vio un cuadro en donde el artista, el pintor, había con manos consagradas y corazón contrito, había pintado la cruz y la forma de Cristo. Aquel conde vio aquel cuadro y Dios le habló. No fue el cuadro en un sentido, Dios usó un cuadro y se fijó en las manos cicatrizadas y el rostro sangriento y los pies perforados. Fue tarde, no, fue temprano la tarde. Ya estuvo toda la tarde mirando. Las lágrimas comenzaron a correr. La rodilla se dobló al ver el cuadro de la hora. Ya anoche, aquel conde cayó de rostro y dijo: mi Señor, mi Salvador, para siempre. ¿Y cuál fue el resultado? Regresando a su hacienda, hizo de la hacienda un retiro para los perseguidos. ¿Ustedes recuerdan? El movimiento moravo, tremendo, una historia. Mandaron más misioneros, según yo he leído, y creo que recuerdo bien. En 25 años, más que todo el mundo cristiano en 100 años. Una congregación, Herrnhut, donde había habido divisiones, pero Dios los había unificado. Y alguien preguntó: oiga, conde, ¿cómo se explica este fenómeno? Y él dijo con voz algo callada: yo tengo una sola pasión, y esa pasión es el Cristo que murió por mí. Sí, la hora hizo impacto sobre aquella vida. Y desde aquella hora, las horas eran para el Señor. Nada para sí. Todo para aquel que marcó la hora. Nota la cuarta cosa y vamos rápidamente. Noten Juan 13:1. Otra vez la palabra hora. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, nota el verbo, participio, que su hora había llegado, había venido, para que pasara este mundo, muerte y resurrección, al Padre, como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Ahora, noten, los amó hasta el fin. La hora no se me enmarca el propósito de su venida,
pero no también el espíritu de su venida. El amor que se humilla. La hora marca. No solamente por qué vino, pero cómo vino y por qué vino y con qué espíritu vino. Con amor, manos extendidas, más tarde perforadas, cicatrizadas, pero siempre extendidas. Y dice ahí, sabiendo también que la hora había llegado, amólos hasta el fin. Es decir, los amó, quizá no el fin en el sentido de tiempo, pero también totalmente. Ahora, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas. Noten, el ambiente. El diablo ya para lanzarse, pero no podía, pero con Judas sí. Hijo de Simón Iscariote, que le había de entregar, sabiendo Cristo que el Padre había dejado todas las cosas en sus manos. Noten el contexto. La hora había llegado, pero también consciente que era Dios encarnado, autoridad absoluta, Rey de reyes ya en un sentido. ¿Qué hace? ¿Cómo demuestra su amor? Y aún más su humillación. Usted recuerda el caso, no voy a entrar. Se quitó la túnica, se ciñó y se puso de rodillas para lavar los pies de los discípulos. El trabajo que usted ha oído muchas veces de un esclavo era la cena, la Pascua, en un sentido, la Santa Cena, en un sentido. La hora solemne, cuando ya horas después, cruz, resurrección, ascensión. Baja en su humillación cual siervo, para lavar los pies de un Pedro que iba a correr y negarle. Un Judas que le había de entregar, inocente, Cristo, pero en manos impías, lavando los pies, aún de Judas, yo creo, y de Mateo y Juan, aquellos que iban a correr. El trabajo que ninguno se atrevía a hacer. Pedro, bajar a lavar los pies de Juan. Yo soy Pedro. ¿Ustedes recuerdan el contexto? Que habían discutido anteriormente quién sería el más grande entre ellos. Frente a la cruz. Oh, como el hombre viejo se levanta, su cara, su cabeza nefanda. Pedro lavar los pies de Juan y de Judas, jamás. No me humillo, soy Pedro. Y Juan, por mi su estilo. Pero lo que aquellos no hacían, ni querían hacer, ni iban a hacer, él lo hizo. La hora marcó no solamente su venida, pero el espíritu de todo su ministerio. El amor que se humilla. Como dijera Cristo, no hay amor más grande que el amor de aquel que da su vida por su amigo. Sí, pero aún más en un sentido. Es aquel que se humilla para ser esclavo y servir a otros. Porque la hora lo marca como un esclavo de los demás. Y sobre todo esclavos de él. Oh, hermanos, el hombre viejo, ¿cómo surge? Y solamente la hora Romanos 6 hará que el hombre cristiano se humille de tal manera que se vacíe de sí mismo con el espíritu de aquel que marcó la hora y ser esclavo del Señor y aun esclavo de los demás creyentes. No, pero yo soy digno, yo merezco un puesto elevado en la iglesia. ¿Quién? El que lava los pies, no tú, es la cabeza. Pero a mí me toca un puesto elevado porque mis calificaciones son las mejores. ¿Cuáles? Compare sus calificaciones con las calificaciones de la cruz. El espíritu de amor que se humilla hasta el grado de servir cual esclavo del Señor y esclavo de los demás. Yo recuerdo haber leído, voy en grandes rasgos ya, de uno, hombre, Hodge, en Inglaterra, inteligente como pocos. Se dice que era un hombre realmente un tanto raro. Su inteligencia era una cosa extraordinaria. Profesor de una grande universidad. Nació en un hogar cristiano, pero al ir a la universidad perdió su fe. Bueno, te voy a explicar eso.
quizá evolución, racionalismo y etcétera. Salió un ateo bien hecho, orgulloso, profesor. Dios no existe y para mí no vale nada. Yo, un día, ¿qué hora? Por ahora, pasando por la calle de la ciudad donde él estaba dando sus materias, se fijó en una tienda, el mostrador, otra vez una pinturita, perdón, lo hago en esa forma, no fue la pinturita en un sentido, la escena, en donde el autor pintó esta escena de Cristo a los pies de los discípulos, lavando los pies. No pudo desprenderse. Tremenda capacidad intelectual. Hombre de mucha reputación en la universidad, pero clavado. Otra vez Dios le habló, como era niño, Cristo lavando los pies. El Dios eterno, en forma humana, lavando los pies de aquellos que iban a correr y negarle. Y tal fue la impresión de la humillación de Cristo, que aquel hombre sintió el llamado de nuevo de entregarse totalmente al Señor para después ser un hombre de Dios en toda forma. Oh, hermanitos, cuando por ahí surge el egoísmo, recuerden este el caso. La hora de su humillación, la cruz, fue la hora de su amor expresado. Y tú y yo no tenemos derecho de abrigar orgullo, porque Dios lo odia. Primera clase y segunda clase, no, Señor. En Cristo todos somos uno. Hombre y mujer, sabio o ignorante, analfabeto o un gran intelecto, no importa. El creyente es esclavo de Cristo, el curios, para ser esclavo, siervo de los demás. Oh, hermanos, en la congregación van a ir quizá, hermanas como diaconisas, ¿qué espíritu vamos a demostrar ahí con los hermanos? Yo estoy bien preparado, gracias a Dios. El púlpito será mi puesto, no voy a lavar los pies, no, en forma figurada, porque no acostumbrado a lavar los pies, pero el acto de ser esclavo, humilde, siervo de todos. Así fue Cristo. Y tú y yo no tenemos mejor ejemplo, porque la hora de la cruz se expresó en el amor que se humilla a cargar el pecado tuyo y mío. El que no conoció pecado, como decía anoche, fue hecho pecado. La hora, el espíritu de la cruz. Hermano, ¿ha llegado la hora, de aquella hora a la tuya? Tú, claro, no vas a morir en la cruz, no, Señor. Él ya murió una vez para siempre. Pero esa hora debe hacer hincapié en los pasos que tú llevas, en el pensamiento que tú tengas, en el acto, en la conducta. La hora gloriosa debe transformarse en la hora de servicio abnegado, humilde, entregado. Por fin, la última cosa. Juan 17. Ahora aquí entramos en un terreno sagrado. La oración que hizo Cristo al Padre. Alguien ha dicho que es el lugar santísimo. Me atrevo con reverencia y con recogimiento y también con cierto temor santo. Y en esa conversación, en la oración con el Padre, ¿qué dice? Muchas cosas. Pero ¿cómo comienza? Note usted las primeras. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Noten los ojos. Padre, la hora ha llegado. Otra vez, perfecto, tiempo perfecto. Glorifica a tu Hijo. ¿Ahora para qué? Para que también el Hijo te glorifique a ti. La hora no solamente fue la ocasión para que Cristo fuera glorificado en su gloria. También la cruz y la resurrección fue la ocasión cuando por su muerte en la cruz Dios fue glorificado. ¡Qué hora! ¡Qué hora! No hay otra.
como el pensamiento de los hebreos, o Nuevo Testamento, las 3 etapas de tiempo se enfocan sobre una, la cruz. Antes y siempre después. Revelación 5, que dice, el Cordero inmolado, allá abriendo los libros de la vida. Dios fue glorificado por la obra de la cruz. Su justicia se reveló. ¿Ustedes recuerdan? Romanos 3, 20 a Romanos 5. Su justicia. Su amor, Juan 3, 16. Porque tal manera amó que dio a su Hijo. Aún más, su sabiduría. Recuerden Efesios, en su capítulo, nos dice ahí que Dios ha manifestado a los principados y potestades su sabiduría de la cruz a través de la iglesia. Sí, hermanitos, ya en breve, la hora, en quinto lugar, fue la hora gloriosa. Con obra terminada la cruz. La resurrección ya un hecho. La ascensión, sí, y ocupándose de la mano derecha de Dios. ¿Para qué? Salvar el mundo, sí, Señor, pero también no hay que olvidar para la gloria de Dios. Y por lo tanto, hermanos, repito, haciendo la aplicación a nosotros, claro, no el mismo sentido, no, la hora es única, pero de aquella hora se desprende las horas en donde tú y yo, ¿para qué vivimos? Para servir a los demás, sí, servir a Cristo, sí, pero para glorificar a Dios. Palabras, hechos, conducta. ¿Para qué? Hermanos, no quiero cansarles, pero voy a leer aquí el prólogo de este librito, el Cristo español. Perdón, es cortito. Que dice el hermano Báez Camargo, lo conocimos. Y él, en el prólogo dice esto, voy a leerlo rápidamente. Algún día, próximo o remoto, la hora, Cristo resucitará también para los pueblos de tronco ibérico e indio. Y entonces nada ni nadie podrá volverlo a su sepulcro de los siglos. El español correrá por las vértebras de nuestra América el sagrado renovación de los primeros tiempos del cristianismo, cuando el mensaje transformador era: Cristo murió, la hora. Cristo vive, la hora. Cristo ha resucitado. El Cristo de tierra, el Cristo español. El Cristo muerto. El Cristo fetiche. Dejará todo el sitio al Cristo vivo. El Señor de la muerte y de la vida. El Cristo español, americano. No, el Cristo universal. El verdadero y único Cristo. Llegará la hora, las horas. Oh, hermanitos, la hora ya llegó. Él hizo todo. Pero ojalá que haya llegado la hora. Horas en la vida de la iglesia, cuando se tome en serio la hora, para que México y toda la América Latina y todo el mundo reconozca que un día lo van a hacer, y es el Señor dueño. Pregunto, hermanos, ¿ha llegado la hora para ti? La hora Él, pero las horas de acuerdo con la hora. ¿Cómo vivimos las horas? ¿De acuerdo con la hora? Con razón dice Pablo, redimir el tiempo, y no tener el tiempo es kairos, tiempo exacto. Los días son malos. Pregunto, hermanos, ¿cómo se hace allá en México el roto? Haciendo patria. ¿Por qué no hacemos qué? A Cristo patente. No el Cristo fetiche, el Cristo mágico. No, el Cristo de la hora. Muerte en la cruz, resucitado en gloria, sentado cual Señor absoluto y soberano. Mi pregunta, hermanos, ¿la hora ha llegado a tu vida y la mía? Las horas son para gloria de Dios. Hermanos,
Lástima, no hay tiempo para leer, pero estoy fascinado por ese librito, La Iglesia en China. Ahí hay casos que en esta mañana estaba yo leyendo y casi yo quise orar. La hora había llegado para ellos, la hora aquella, y ahora son hombres y mujeres, viven de acuerdo con las horas de la cruz. Y están sufriendo calabozos, muerte, maltratos, tortura, con labios que dicen, ¡qué privilegio! La hora nos ha llegado para vivir de acuerdo con esa hora. Esta mañana, joven, señorita, la hora ha afectado tu vida y la mía. ¿Hasta qué grado? Padre nuestro, hablamos de estas cosas tan serias como si fueran realmente una enseñanza muy antigua. Pero, Padre, en la enseñanza siempre fresca. Las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Profundidad inmensa que solamente por el Espíritu Santo que nos ilumine, podemos entender. Oh Padre, haz que vivamos de acuerdo con la hora de Cristo Jesús, la cruz y la resurrección, para que cada hora de nuestras vidas, las horas sean a la luz de la resurrección y a la sombra de la cruz. Cada paso un paso sagrado, cada pensamiento crucificado, cada mente crucificada, como dijera aquel autor coreano. Vivir las horas en perfecto acuerdo con la hora de la cruz. Te lo suplicamos todo por amor de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido un programa producido por Video Esperanza, un ministerio del Seminario Bíblico Río Grande. Muchas gracias.